Sí, buenas tardes nuevamente. Espero que hayan disfrutado la charla anterior y esta presentación es la última del slot y la última del día de hoy, pero luego de aquí siguen los Lightning Talks, como ustedes sabrán. Bueno, ya que ustedes vieron con Sebastián cómo podemos hacer APIs de forma más rápida, vamos a tener una charla que con el tiempo que nos sobra debemos hacer algo con ello. Y básicamente lo que les recomiendo es que hagan unit testing, ¿verdad? Siempre gritamos de que no tenemos tiempo para hacer unit testing. Entonces, Sofía Denner, una Python developer que viene desde Argentina, desde Mercado Libre, viene a hablarnos sobre cómo podemos hacer unit testing, qué testear, cómo testear con PyTest. Un fuerte aplauso para Sofía. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, un poco ya me presentaron recién, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Sofía Denner. Trabajo en Mercado Libre, que es una plataforma para comprar y vender productos similar a Amazon, pero de Latinoamérica. Y bueno, ahí están mis datos. Y les vengo a contar cómo hacer test unitarios y puntualmente cómo hacerlos con PyTest. Pero antes de empezar, me gustaría conocerlos un poco más a ustedes, porque vienen ustedes acá ahora y me imagino que puede haber muchas razones por las cuales ustedes quieren venir a una charla sobre test unitarios. Algunos puede ser que no estén haciendo test y quieran empezar a hacerlos, o ya están haciendo, pero les gustaría aprender más a cómo hacerlos mejor. Así que me serviría mucho que levanten la mano quienes de los que están presentes ya escriben test unitarios normalmente. Ok, algunos, no todos. Me llevo el trabajo entonces de convencerlos a los que no están escribiendo para que empiecen a hacerlo. Y siguiente pregunta que me gustaría hacerles es, ¿en qué tipo de proyectos están usando Python normalmente? Esto me sirve a mí como para darle algunos ejemplos de test que se pueden hacer para distintos tipos de proyectos. ¿Quiénes de los presentes, por ejemplo, hacen Machine Learning o algo con ciencias de datos? Que levanten la mano. Hay varios, buenísimo. ¿Y quiénes hacen web, APIs? La mayoría, perfecto. Buenísimo. Bueno, y entre el resto me imagino que puede haber cosas de scripting o sistemas de escritorio o... Buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué escribir test unitarios? ¿Sí? Me traje la tarea de convencerlos, así que quiero darles una buena razón de por qué es importante escribir test unitarios. Y la razón principal es que tener test unitarios nos da paz, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa que los test unitarios nos dan paz? Bueno, hay muchas razones, ¿sí? La primera es que nos permite, con confianza, hacer refactors, fixes, agregar features en código desconocido. ¿Qué significa código desconocido? Y puede ser que código que escribió alguien más, o código que escribimos nosotros mismos, pero hace 2 meses y ya no recordamos qué estábamos haciendo. Y cuando queremos ir a tocarlo, tenemos un miedo de que tocando algo se rompa todo, porque a todos nos pasa. En cambio, teniendo test unitarios, nos da más paz hacer este tipo de refactors, fixes, etc. Además, teniendo test unitarios, garantizamos que se cumplen los requerimientos de nuestro proyecto, ¿sí? Por ejemplo, por alguna razón necesitamos que nuestra función siempre devuelva, no sé, strings todos en mayúscula, o que siempre que hay un error devuelva tal código, o distintas cosas que son requerimientos que pueden estar en documentación, pero teniendo test unitarios que validen que esas cosas se cumplen, nos da la paz mental de que no tenemos que ir a leer documentación para asegurarnos de que todas las cosas que hicimos, todos los cambios, siguen cumpliendo todos los requerimientos. Otra cuestión muy importante es que los tests son una forma de documentar lo que hace el código, ¿sí? Cuando entra un desarrollador nuevo al equipo, seguro que podemos darle mucha documentación para que lea, podemos tener docstrings, podemos tener un montón de cosas para ayudarlos a que entiendan. Pero leyendo los test unitarios es una forma muy linda de entender qué es lo que quiso hacer esta persona con esta función, ¿sí? Porque vemos realmente cómo la usa, qué espera devolver, cómo espera que se comporte. Otra cosa importantísima es que nos ayuda a separar la interfaz de la implementación. Cosa que esta característica no es tan lineal,
Pero si se ponen a escribir muchos tests, se van a dar cuenta que está muy bueno tener estas cosas bien separadas. ¿Sí? Está bueno que por un lado exista código que se encargue de pensar cómo los usuarios van a usar tu herramienta, y por otro lado código más, si se quiere, que va al hueso de tu producto o de tu negocio y que resuelva las características. Y tener estas funciones y estos comportamientos por separado hace que sea más fácil testearlo. Entonces, mientras más test escribimos, más nos acostumbramos a separar la lógica de esta forma, y es una ganancia para nosotros. Y por último, pero no menos importante, nos ponen el rol de usuarios. Porque cuando escribimos test unitarios nos ponemos a pensar todos los casos posibles, ¿sí? ¿Qué pasa si un usuario pone, no sé, una variable que debería ser un número, ahora la pone como un texto? ¿O qué pasa si un montón de escenarios que se puedan dar? Entonces, eso, escribiendo test unitarios nos obligamos a pensar en cada uno de esos casos qué es lo que puede pasar y cómo debería comportarse nuestro código. Así que bueno, espero haberlos convencido, espero que a partir de ahora todos tengan muchas ganas de ir a escribir test unitarios para su proyecto. Así que les voy a mostrar cómo, ¿sí? Y van a ver que es súper simple. Voy a empezar con un ejemplito súper básico. Esto es una función que define una operación, recibe dos parámetros, A y B, que supongamos que son números, hace una operación, A más B, y devuelve un diccionario. De hecho, la función se llama makeIt, con los valores de A, B y el resultado de esa operación. ¿Cómo testeamos esto? Bueno, fíjense que es muy fácil. Definimos un test. Esto yo lo enfoco a PyTest, porque es la herramienta que les quiero mostrar. Y para que funcionen los tests con PyTest, hay algunas cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, la función tiene que empezar llamándose con test. Esto pueden cambiarlo un poco, pero por lo general es así, para que encuentre cuáles son los tests que hay que ejecutar. Entonces, y el archivo donde definen los tests también tiene que empezar con la palabra test. Definen una función entonces de test makeIt, sería el test de la función inicial. Y fíjense lo que hacemos. Llamamos a la función con dos parámetros, 2 y 3. Voy a señalar con esto, me parece más fácil. Llamamos a la función con los parámetros 2 y 3. Definimos cuál es el valor que esperamos que devuelva nuestra función, que en este caso, bueno, es muy simple, es muy tonto el código que les muestro, pero no importa. Definimos que este es el diccionario que esperamos, y listo. Y hacemos un assert. Esto sería como garantizar que mi diccionario es igual al diccionario que estoy esperando, ¿sí? Súper simple esto que les muestro. Corremos los tests. Fíjense que yo corrí con el comando pytest. No lo aclaré, pero PyTest es una librería que se instala, pip install PyTest, y listo. Le pasé unos parámetros extras para que sea verbose, después les cuento un poco más por qué. Pero fíjense que listo, corrió el test y me dijo qué pasó. Ahora, ¿qué pasa si algo cambia? Porque las cosas cambian. En todos los proyectos siempre hay cosas que funcionan distinto y empiezan a cambiar, o nos piden alguna feature o lo que sea. Y hay cosas que cambian. Entonces, acá, por ejemplo, cambió la operación. En vez de hacer A más B, hacemos A más B más 2. Y no cambiamos el test, sigue siendo igual, ¿sí? Esperamos que el resultado sea 5 cuando claramente la operación cambió. ¿Qué pasa cuando corremos los tests? Corremos los tests y falla. Y está perfecto que falle porque algo cambió, algo no es como se esperaba. Ahora fíjense, esto es clave y es una de las cosas más lindas que tiene PyTest, que nos muestra el detalle de por qué falló lo que falló. ¿Qué es lo que no se esperaba que suceda? Fíjense que nos dice, assertion error, este diccionario es distinto a este otro diccionario, o sea, esperábamos que sea igual y es distinto, y nos hace un resumencito. Los ítems en común son A y B, que son iguales, genial, pero el ítem que es diferente es el result, que en uno es 7 y que en el otro es 5. Y de hecho, fíjense que después nos imprime el diccionario completo y nos marca con un piquito cuál es la diferencia. Esto que les muestro es súper simple porque era un ejemplo de juguete para la presentación, pero imagínense, no sé, estar testeando una API que devuelve un diccionario con cientos de claves y listas y cosas, y encontrar
cuál era la que difiere puede ser muy, muy tedioso. PyTest nos resuelve esto porque nos marca específicamente qué fue lo que pasó, que no era lo que se esperaba. Y bueno, la verdad que con estas cosas que les cuento, ya están listos para salir y escribir sus propios tests, porque eso es, digamos, básicamente que todo. Pero, como tenemos un montón de tiempo todavía en la presentación, voy a andar en algunos detalles extras de PyTest que hacen que sea muy, muy fácil de usar y muy lindo para escribir tests. Primera cosa interesante, y esto también es un punto importante. Los tests es código, entonces hay que escribirlo como cualquier código, ¿sí? Todas las cuestiones de estilo de código, don't repeat yourself, etc., está bueno mantenerlos en los tests, tanto como en el código. PyTest nos da algunas herramientas que nos ayudan a escribir código lindo dentro de los tests. Fixtures es una de estas herramientas. Por ejemplo, de nuevo código súper simple porque son ejemplitos chiquitos para la presentación y nada más. Tenemos dos tests que en sus cuerpos tienen que instanciar a una persona. Fíjense que instancian los dos a la misma persona, con un nombre, con una edad y con una profesión, y hacen el assert de dos funciones distintas porque son dos tests distintos. Pero el problema es que repitieron todo el código de cómo instanciar a una persona. Y si el día de mañana persona recibe más parámetros, hay que ir a cada uno de los tests y cambiar que persona recibe más parámetros, etc. Y no es lo que queremos testear, no queremos testear persona. Queremos testear, en realidad, esta función. Years until retirement, por ejemplo, name and age, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto más simple? Bueno, PyTest tiene esta cosa que se llaman fixtures, que es un pedazo de código que vos podés pedirle que se ejecute siempre antes de un test. ¿Cómo funciona? Bueno, definimos una función, la marcamos con un decorador fixture. Dentro de esa función escribimos el código que queremos que se ejecute siempre y podemos hacer un return de un valor. En este caso hacemos un return de la instancia de persona y este valor es el que va a recibir el test cuando corra. Entonces, definimos un fixture que instancia a una persona y un test que recibe como parámetro person, ¿sí? Que es el nombre del fixture. Acá hay algo que por ahí puede ser medio tricky, porque no es como estamos acostumbrados a que funcionen estas cosas, pero es algo que PyTest lo hizo porque la verdad que simplifica mucho. Acá, person, si ven, es el mismo nombre que la función person, pero no es que recibimos a la función como parámetro, sino que recibimos el resultado de ejecutarla. Entonces, en esta variable person vamos a tener la instancia persona, ¿sí? Y fíjense que esta es una forma muy fácil, entonces, de separar código en común entre varios tests, lo llevamos a otro lado, lo pasamos como fixture y listo. En cada uno de los tests se instancia una persona diferente, o sea, podríamos cambiarle los parámetros, lo que sea, porque en cada uno de los tests se va a volver a ejecutar ese fixture y va a volver a ejecutar una instancia persona. Acá hice un ejemplo devolviendo, por ejemplo, algo persona. También podemos usarlo para setear valores. Por ejemplo, acá hago un fixture para cambiar alguna setting. ¿Sí? Le cambio el environment, le cambio, no sé, alguna variable, etc. Y esto se va a ejecutar cada vez que yo corra un test que reciba como parámetro make settings, ¿sí? Y en este yield, si quisiera, le podría devolver algo que es el resultado de lo que va a recibir en ese parámetro. Pero después o sea, esto funciona, bueno, no sé quiénes de acá conocen cómo funcionan los yields, pero esto funciona de la siguiente manera. Se ejecuta esta parte del código antes de correr el test. Corre el test, si acá le pasamos un parámetro, lo recibe como parámetro en el test. Y luego de que termine la ejecución del test, se ejecuta esta otra porción de código, ¿sí? Entonces nos permite hacer cosas como, bueno, antes de correr el test, hace todas estas settings, después puedes ir a correr el test, y después acomodas tus settings como vos quieras, para no cambiar, no sé, otros valores de los tests, o a lo mejor creaste archivos y después querés borrarlos, o cualquier cosa que quieras hacer en tu environment.
PyTestMock es un fixture también que se instala, porque una cosa linda de los fixtures es que los podés tener en librerías separadas de PyTest. Entonces, cualquiera puede hacer fixtures que puedan ser útiles para la comunidad. Por ejemplo, Django tiene un conjunto de fixtures. No los tiene Django, pero hay una librería que hace fixtures para Django, que puede, por ejemplo, hacer cosas con la base de datos. Entonces, con un simple parámetro, podés hacer que se cree una base de datos de cero, que se ejecuten los tests y después se elimina la base de datos. Y esto te sirve para hacer pruebas donde no querés alterar tu base de datos real, obviamente. Pero bueno, como decía, PyTestMock es un fixture que también se instala y que es básicamente como UniTestMock, que quienes ya escriben test y a lo mejor los hacen con UniTest conocen de lo que hablo, quienes no tienen ni idea no se preocupen, ahora lo explico un poco más. Pero es una forma fácil de usar ese módulo de Python puntualmente. ¿En qué casos es útil hacer un test? Un mock, digo. Por ejemplo, esta es la función que teníamos al inicio, ¿sí? ¿Se acuerdan? MakeAdict. Solamente que un poco distinta porque en vez de realizar la operación dentro de la función, nos llevamos la función que define ese cálculo a otro lado, ¿sí? Porque a lo mejor era un cálculo muy pesado, muy grande, muy lo que sea, y queremos tenerlo separado en funciones distintas. Esto es un poco lo que decía antes de separar implementación de interfaz con el usuario quizás. Entonces tenemos una función que hace un diccionario, tenemos una función que hace cálculos. ¿Cómo podemos testear estas dos cosas por separado? Porque nos interesa que la función que hace el diccionario sepa hacer bien el diccionario, pero tener tests separados para validar que SumCalculation hace bien sus cálculos. Entonces, para hacer esto es fácil. El test de SumCalculation, fíjense que es muy simple, es muy parecido a lo que veníamos haciendo. Hacer que llamándolo con un par de parámetros nos da lo que queremos que nos dé. Pero el test que vamos a hacer para la función MakeAdict, vamos a moquear la función SumCalculation. ¿Por qué? Y porque imagínense que SumCalculation era una función súper pesada donde hacía cálculos súper complejos y nos llevaba minutos de ejecutarla. No queremos estar ejecutándolo cada vez que corremos todos los tests. Entonces queremos moquearla. Queremos solamente testear las cosas que hacen a MakeAdict, ¿sí? Y no ejecutar SumCalculation. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, usamos este fixture, mocker. Mocker.patch nos sirve para patchear, para monkey patchear esa función en particular. Tenemos que poner como primer parámetro un string con el nombre, con el lugar donde se usa esa función. Y esto es importante, donde se usa la función, no donde se define. En este caso era en el mismo archivo donde se define y donde se usa. Pero hay muchos casos donde se definen funciones en un lado y después en otro lugar se importan y se usan. Bueno, no. Acá hay que poner el path a donde se está usando la función, ¿sí? Podemos definir algunas cosas como return value igual a 5, entonces no me importa cuál es el cálculo que hace tu función SumCalculation, vamos a hacer de cuenta que devuelve siempre 5, no importa. Le ponemos autospec_true, esto también es una buena práctica porque nos permite que si cambia algo en la interfaz, nos salte un error. Me gustaría mostrarles algún ejemplo, pero si me pongo a explicarles eso se me va a ir el tiempo. Pero es muy importante este parámetro, autospec_true, pónganlo siempre. Y bueno, y listo. Después, lo otro que ya conocíamos, llamamos a la función MakeAdict, y acá en ExpectedBit solamente garantizamos que el resultado de 5 sea el mismo resultado que SumCalculation. Después, si en el futuro cambia, porque alguien le puso un +2, este test no va a fallar solamente el test de SumCalculation, que es un poco lo que queremos. Porque si cambia la forma en calcular algo, no queremos que nos fallen todos los tests donde eso se usa. Queremos que nos fallen solamente los tests específicos de la cosa que cambió. Porque si no empieza a fallar todo y es muy difícil encontrar dónde estaba el problema de todos los lugares donde se usaba eso. Entonces eso, es una forma muy simple de separar, si se quiere, los problemas y hacer test específicos por cada una de las cositas que queremos testear.
Si quisiéramos hacer, por ejemplo, esto, pero sin moquear sum calculations, sería más un test de integración o un test funcional donde se valida el flujo completo, pero no es un test unitario, ¿sí? Para hacer un test unitario se valida solamente el código de cada una de las funciones. Otra cosa interesante de PyTest que nos ayuda a esto de escribir código bonito y no estar repitiendo muchas veces lo mismo, es el parametrize. Pongamos un ejemplo similar a lo que estábamos viendo. Tenemos la función sumCalculation que hace una operación, en este caso suma A más B, y queremos probarlo en distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si le paso dos números cualquiera? ¿Qué pasa si le paso dos números iguales? ¿Falla, no falla? ¿Tiene algún comportamiento raro? ¿Qué pasa si le paso un número negativo? Son muchos escenarios de lo que queremos probar realmente, pero lo que no está bueno es tener que escribir un test nuevo por cada uno de los escenarios que queremos validar. Para estos casos existe el parametrize, donde fíjense cómo es la sintaxis, pero le pasamos como parámetro los valores que queremos diferir entre un escenario y otro. Entonces, los valores que queremos diferir son el parámetro A, el parámetro B y los resultados esperados. Y le pasamos una lista con tuplas de cada parámetro, de los escenarios, de los parámetros de cada uno de los escenarios que queremos validar. Entonces, el primer escenario, bueno, lo que vimos antes, 1, 2 y 3, el segundo con dos números iguales, con un número negativo, y así podemos poner todos los escenarios que se nos ocurran, y de una forma muy simple estamos parametrizando nuestro test, ¿sí? Fíjense que ahora el test recibe como parámetros justamente lo que definimos arriba y realiza los cálculos con los parámetros en vez de los números hardcodeados. Y una vez que corremos los tests, si le pasamos el verbose, que es este -bb, van a ver que PyTest es muy lindo en esto porque nos dice en cada uno de los escenarios si pasó o no pasó. Si falla, por ejemplo, no sé, en los números negativos porque no sabe manejar números negativos, vamos a ver concretamente dónde falla, ¿sí? Bueno, una cosita extra que por ahí es muy útil y que de hecho usé acá, pero no sé si alguno de ustedes se dio cuenta. Tenemos una forma de filtrar qué tests correr. ¿Por qué? Y porque muchas veces tenemos un montón de tests, muchos son lentos, otros son rápidos, pero queremos ejecutarlos muchas veces. ¿Por qué? Y porque, como dije antes, tener test nos da paz. Entonces, correr muchas veces los tests nos ayuda a tener confianza en que lo que estamos trabajando y las cosas que estamos haciendo no están rompiendo nada. O si están rompiendo, por lo menos ir viendo qué cosas están rompiendo y sentirnos seguros con eso. Entonces, correr test rápido es una ventaja muy buena de PyTest y justamente correr muchas veces, perdón, acá me perdí un toque. Correr muchas veces los tests nos hace sentir seguros por esto, porque estamos viendo todo el tiempo qué es lo que va cambiando, qué es lo que se rompe y qué es lo que no. Si tenemos muchos tests y tests muy pesados, queremos una forma de correr solamente los tests rápidos, o correr solamente los tests de la cosa que estamos probando, o correr solamente un grupito de tests los que nos interesan. Porque si corremos todos, capaz que es un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Una de las formas es con marcas, ¿sí? PyTest tiene también esta otra feature que se llama marks, que funciona de esta manera. Funciona también como un decorador. pytest.mark. El nombre de lo que ustedes quieran marcar. En este caso, mi marca se va a llamar slow, pero pueden marcarlo con el nombre que quieran, pueden marcarlos, no sé, rapid tests o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Este nombre del final lo ponen ustedes. Entonces, eso, marcamos un test con una marca y después podemos, con este parámetro -m y la marca, correr solamente ese conjunto de tests, todos los que tengan esa marca. O al contrario, podemos decirle -m, not slow, entonces me va a correr todos los tests que en teoría son más rápidos, ¿sí? Otra forma de filtrar los tests es con el parámetro -k. PyTest -k y algo, una palabra,
nos va a buscar todos los tests que contengan esa palabra, ya sea o en su nombre o en su módulo o de alguna forma dentro de ese escenario. Entonces, si están haciendo una feature muy específica de algo puntual, pueden con este parámetro correr solamente los tests que tengan relación con eso que están probando. Y esto se puede anidar, podrían hacer "-k", not func, "-m", slow, y no sé, hacer todas las combinaciones que quieran para correr específicamente los tests que quieren correr. Y bueno, eso fue básicamente todo lo que les quería mostrar sobre PyTest, pero no quería irme sin dejarle algunos tips para cuando se pongan a escribir sus test unitarios. El primer tip tiene que ver un poco con lo que decía recién. Escribir test es lo mismo que escribir código. Entonces, siempre de la forma más clara y simple posible. Siempre poniéndole docstrings o los comentarios que sean necesarios. No sé, poniendo nombres de variables que tengan significado. Todo lo que ustedes hacen para escribir código con buen estilo, háganlo también en los tests, porque es muy lindo leer tests bien escritos. Todos los tests que son lentos o que son de integración o que son exhaustivos, está bueno marcarlos para lo que les decía recién, para no correrlos siempre, para tenerlos bien identificados y correrlos solamente cuando sea necesario. No testear frameworks, no testear librerías. ¿Esto qué quiere decir? Si uso una librería que ya me resuelve un problema, no hagamos tests que usen esa librería y que validen el resultado. Por ejemplo, si uso Django, no voy a escribir un test que si yo llamo a Django con estos parámetros, el SQL que me genera Django va a ser de tal forma. Eso ya lo hace Django y ya lo hace bien. Confiamos en que lo hace bien. Entonces, eso, no estemos testeando, no estemos intentando validar comportamientos que no son comportamientos que escribimos nosotros, sino que son comportamientos de la librería. Y esto se relaciona mucho con este otro punto. Siempre moquear todo lo que no es parte de lo que queremos testear. Si queremos testear solamente la función que hace el diccionario, todas las funciones que estén adentro, lo ideal sería moquearlas. Si es que estamos hablando de test unitarios, ¿no? Como les decía antes, podemos tener test de integración donde probemos que todo funcione de la mejor forma, pero todo lo que no sea partecita de la lógica que queremos testear, mejor moquearlo y hacer sí tests específicos para cada una de las cosas que moqueamos, ¿sí? De esta forma, cuando hay un problema, validamos dónde está el problema, ¿sí? Y, último pero no menos importante, validar un único comportamiento por test. Si ustedes tienen, por ejemplo, una función que hace muchas cosas porque, no sé, actualiza un estado, después va y busca un valor en la base de datos y lo cambia por otro, y después devuelve una respuesta específica, y hace muchas cosas que alteran, digamos, el proyecto de alguna forma, y quieren validarlas todas, está muy bien, pero escriban tests distintos para cada una de las cosas que quieren validar, ¿sí? Esto por varias razones, pero una de las principales es, si llega a fallar alguno de estos comportamientos, y escriben un solo test que tenga todos los asserts juntos, falla el primer assert y el código deja de correr. Entonces se pierden ese insight de qué hubiera pasado si esto funcionaba, los otros checks fallaban o no fallaban, estaba todo roto o estaba rota solamente esta parte, etc. Eso se puede validar si hacen test separados. Les permite visualizar qué es lo que hubiera pasado con cada uno de los comportamientos. Y bueno, eso fue todo lo que tenía para mostrarles. Ahí en este QR está el link de las slides, por si les sirve. Y nada más. Si tienen alguna pregunta, estoy para eso. Tenemos espacio para 2 minutos para preguntas. Cualquier pregunta que no quepa, podemos, claro, si está dentro de tu posibilidad, Perfecto, sí. responderla afuera. Hay una pregunta allá al fondo. Hola. A mí me gustaría saber si podés explicar un poquito más lo de AutoSpec True, que mencionaste que estaba interesante y no sé cómo funciona. Buenísima la pregunta. Vos sabés que pensé, digo, voy a poner unas slides más por si alguien pregunta esto y después me olvidé y no las agregué, pero está muy buena la pregunta. Esta AutoSpec True
la gracia es validar la interfaz de lo que estamos moqueando. Entonces, por ejemplo, Sum Calculation, que recibe los parámetros 1 y 2, ¿cierto? Si nosotros por alguna razón en el código de MakeAdict lo llamamos, acá, vuelvo acá, Sum Calculation recibe los parámetros A y B. Y si por algún error de typo o lo que sea le pasamos otro parámetro extra, por ejemplo, vamos B más C, si no le pasamos ese autospec true, el test nos va a decir que funciona. ¿Por qué? Porque en este caso, mocker.patch está haciendo un magic mock. Para los que no conocen, un magic mock es un objetito de Python que sabe hacer lo que ustedes le pidan, lo que sea. Entonces, si lo llamas con 50 parámetros, algo te responde. Pero si le pasás cómo querés que se comporte ese magic mock, respeta ese comportamiento. Entonces, si no le pasamos el autospec true, va a ser este magic mock así como pelado, como viene por default. Entonces le pasas 50 parámetros y funciona, le pasas 1 y también funciona, y no le importa porque él sabe funcionar siempre. Pero si le pasas autospec true, se fija cuál es la interfaz de esa cosa que estás queriendo moquear. Entonces en este caso, se fija cómo es la interfaz de Sum Calculation. Y Sum Calculation, como vemos acá, recibe dos parámetros A y B. Entonces, si en nuestro test lo llamamos con más parámetros o con menos parámetros o con cualquier cosa distinta, va a fallar. Para funciones, y está buenísimo hacer esto porque, como les decía, las cosas cambian con el tiempo. Y esta función que hoy recibe dos parámetros, es muy probable que el día de mañana reciba más y que reciba más como de forma obligatoria. Si nosotros no le ponemos el autospec true, no nos vamos a enterar que falla justamente esa integración en todos los lugares donde se usa. No sé si responde. Buenísimo. Lamentablemente no tenemos más tiempo de aquí dentro del salón, pero ella está disponible para cualquier otra pregunta y va a estar durante la PyCon. Un segundo, parece que hay un anuncio. Un pequeño anuncio, que recuerden que mañana, después de la última charla, estaremos aquí y queremos tomar una foto de grupo de todas las personas hispanohablantes que estuvieron aquí participando en las PyCon charlas. Así que si quieren participar de esta foto y ver de toda la comunidad que estuvo apoyando aquí en la PyCon US a la PyCon charlas, mañana, después de la última charla, estaremos aquí para esa foto. Y al hispanoparlante que ustedes conozcan que esté en los pasillos, para esa foto también traigan. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.